Vamos a saludarla, entrar en la consulta, porque hoy nos trae un tema, dos, que están de rabiosísima actualidad, como por ejemplo la procrastinación, que es esa capacidad de ir dejando lo urgente, lo importante, para no hacerlo y ir aplazándolo y sin embargo dedicarnos a hacer cosas banales. También vamos a hablar de la astenia primaveral, que en estos tiempos nos hace todavía un pelín más débiles. Cutillas, Josefina, consulta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo va las... Pues aquí vamos, entre bien y mejorando, pero con tus consejos todavía más. ¿Qué decía yo? Que eso de la procrastinación, que es muy habitual en el día a día y más ahora, ¿no? Así es, tiene mucho que ver también con la situación que estamos viviendo, ¿no? De esa fatiga pandémica que nos está afectando a todos y que, bueno, una de las actividades que más, donde estamos notando precisamente ese estrés, ese acumulado, es en dejar para mañana lo que no puedes hacer hoy, ¿no? Es decir, lo que acabamos de decir, el posponer esas actividades que son necesarias, esas tareas que tenemos que hacer, que sabemos que son parte de nuestro día a día, pero que cada vez pues, se nos hace más complicada, más difícil, más cuesta arriba. Eso es el arte de procrastinar, el arte de postergar aquello que es necesario hacer y que, bueno, que nosotros, pues a veces por muchos factores psicológicos, como hemos comentado otras veces aquí, como pues ese estrés, esa ansiedad, ese miedo también al fracaso en personas que son muy exigentes, muy perfeccionistas, pues van, digamos, retrasando ese ponerme a hacer aquello que sé que tengo que hacer, que es necesario, pero que no lo hago. Por eso, hoy vamos a hablar un poquito de cómo podemos, reinvertir esa situación y cómo podemos hacer que esas actividades que nos cuestan tanto sean un poquito más fáciles. Lo primero que tenemos que hacer, es algo que has dicho tú también, Pablo, es no hacer aquellas actividades que normalmente hacemos y que nos resultan más fáciles y más placenteras, esas que nos rebajan un poquito la ansiedad. Eso es lo que primero que no tenemos que hacer, que es lo que siempre hacemos, ¿no? Dejo lo que no me gusta, aquella tarea que me resulta más tediosa, por hacer algo que realmente tenga una recompensa inmediata. ¿Qué pasa? Que aquellas actividades que tenemos recompensa inmediata, esa bajada de ansiedad, lo que hace nuestro cerebro que es pues, asociarlo a esa actividad, por lo tanto, siempre vamos a tener más acceso a esa actividad que no a aquella que no tenemos una consecuencia inmediata. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es no hacer otra cosa. Es decir, si no hago aquello que tengo que hacer, esa tarea que no me gusta, tampoco me pongo a hacer otras tareas que son menos importantes, porque eso lo aprende el cerebro. Otra cosa importante es, voy a fecharme. Es decir, voy a ver el inicio y cuándo acabo esa actividad. Funciona mucho el marcártelo, es decir, voy a poner esa actividad, consta de estos pasos, de estas subtareas, digamos, y vamos a planificarlos en un tiempo concreto. De esta hora a esta hora tengo que hacer este paso, de esta hora a esta hora el siguiente paso, es decir, lo que te va acercando a esa tarea tan ardua. Si la divides en tareas más fáciles y además las cronificas y las planificas muy bien dentro de un tiempo, las temporalizamos, es mucho más fácil que seamos, digamos, estamos más motivados, ¿no? Y nos veamos un poquito más capaces de hacerlo. Y pensar quizás también, psicóloga, un poquito, Josefina, en positivo, ¿no? Y hacer que esas cosas que a priori son urgentes e importantes y a veces incluso nos puede ir la vida en ello, que nos gusten un poquito más, mirarlas desde el prisma positivo y no del enredo o de es que me lleva mucho tiempo, es demasiado, porque al final, si no lo hacemos, luego el problema puede ser mayor y esa ansiedad va a regresar multiplicada, ¿no? Claro, entramos en ese círculo vicioso que yo decía, ¿no? Tengo ansiedad porque tengo que hacer esto, lo dejo para más tarde y luego viene el sentimiento de culpa, de remordimiento de no haberlo hecho, la ansiedad, por lo tanto empiezo a entrar en ese bucle que es muy difícil salir. Josefina, entras en un bucle, entras en un auténtico bucle, porque no acabas lo prioritario. Por eso es importante lo que decías también, ¿no? de ver la parte positiva, pero y para eso, como alguna vez hemos hablado nosotros aquí, lo importante que es el lenguaje interno, ese diálogo, cómo tú te dices qué tengo que hacer, una obligación, debería hacer. ¿Eso qué hace? Pues eso es una emoción negativa, ¿no? Nos paraliza mucho más. Sin embargo, si yo cambio el lenguaje y digo, elijo hacer esto, es decir, es algo que yo decido hacer, son pequeños cambios en un lenguaje, en una palabra, y evitar... pero que quitamos esa parte de obligatoriedad
por algo de una decisión y una elección propia, ¿no? Evitar y eso te el motiva miedo, más. la culpa, la pena, todas esas sensaciones y sentimientos que no nos benefician. Y todo esto, Josefina, es aún más difícil si cabe hacer lo que debemos y en el momento que debemos para evitar dejarlo para después en primavera, porque nos viene la astenia primaveral y generalizadamente empezamos a sentirnos mal, aún peor, dice, ay, es que es primavera, qué cansado que estoy, cómo me siento, no levanto cabeza. ¿Qué podemos hacer para reconvertir y ver el lado bueno de la primavera? Sí, porque es verdad que normalmente la primavera siempre es una época de florecimiento, ¿no? De renacer, bueno, tenemos más horas de luz. La primavera la sangre altera. Y ponen flores en la calle, todo eso, claro. Claro, eso es positivo, pero es verdad que todo, como todo, necesitamos un periodo de adaptación. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro organismo está acostumbrado, venimos de un invierno en el que hay menos horas de sol, menos horas de luz, tenemos una cierta disminución de la energía ahora porque, en el invierno pues no hacemos esas actividades tanto que se prestan al aire libre, por lo tanto es verdad que ese cambio tiene que ser gradual y el cuerpo lo necesita. Es importante que ahora pues hagamos un acopio de alimentos que tengan triptófano y magnesio sobre todo, que están muy relacionados con esa hormona que aquí hemos hablado muchas veces, que es la serotonina, que es esa hormona de la felicidad, del bienestar, ¿no? De esa salud psicológica. Pues hay alimentos que necesitamos, y sobre todo en esta época, en las transiciones, ¿no? En el otoño y en la primavera, sobre todo cuando más nos sentimos estos cambios en estado de ánimo. Pues hay alimentos que nos pueden ayudar, como son aquellos que contengan triptófano y magnesio, para regular esos niveles de serotonina, que son esa hormona, ese neurotransmisor que está encargado de elevar la energía, de sentirnos pues un poquito más activos y sobre todo con más felicidad también en esta época. Así que a consumir alimentos, pues eso, pescado sobre todo, con omega 3, los frutos secos, las legumbres, todo lo que, la avena, el plátano, todos aquellos que tengan magnesio y triptófano, es un buen aliado para combatir esa astenia primaveral. Y sobre todo aprovechar y salir, hacer actividad y deporte, que aquí hacemos mucho hincapié en la actividad física, en el deporte, al aire libre, y tener también esa dosis de vitamina D que es necesaria. Claro que sí. Josefina Cutillas, psicóloga, gracias, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene, amiga. Un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta pronto, Josefina. Esos consejos necesarios de nuestra doctora Cutillas.